La chica que ves en pantalla es Estefanía Restrepo, una joven influencer que llegó a un hospital con heridas gravísimas que tomaron su vida. La creadora de contenido La Traviesa RP fue asesinada durante un presunto asalto en Medellín. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó la captura de un hombre por su presunta responsabilidad en el asesinato de Estefanía Restrepo Valencia. Lo que comenzó siendo la historia de un presunto robo, terminó convirtiéndose en un crimen que conmocionó a Colombia. La madrugada posterior a la muerte de Estefanía Restrepo Valencia dejó un silencio extraño en Medellín, mientras el personal médico de la Clínica Las Vegas terminaba los procedimientos correspondientes al fallecimiento. La policía del Valle de Aburrá comenzaba a reconstruir lo ocurrido durante las horas previas. El relato que había entregado el hombre que la acompañaba parecía claro en la superficie: un intento de robo en carretera, dos motociclistas armados y un ataque repentino que había dejado a la joven gravemente herida. Sin embargo, los investigadores sabían que en los primeros minutos después de un crimen, las versiones iniciales rara vez son definitivas. Por eso comenzaron a examinar cada detalle, desde la ropa de la víctima hasta el interior del automóvil en el que había sido transportada al hospital. Lo que encontraron dentro del vehículo llamó la atención inmediatamente: manchas de sangre en lugares que no coincidían con un ataque ocurrido en plena vía pública. La evidencia parecía sugerir que el enfrentamiento había ocurrido dentro del carro y no fuera de él. Mientras los investigadores analizaban el vehículo, otro equipo policial revisaba los registros de cámaras de seguridad en las carreteras del sur del Valle de Aburrá. El recorrido del automóvil podía reconstruirse con relativa facilidad gracias a los sistemas de reconocimiento de placas y a las cámaras instaladas en distintos puntos de la vía. Las imágenes mostraban el vehículo desplazándose hacia el sur y luego regresando hacia Medellín, pero en ningún momento aparecían las motocicletas que, según el relato del conductor, habrían interceptado el carro. Tampoco había señales de un intento de robo. Ninguna persecución, ningún movimiento brusco que indicara un ataque en carretera. Aquello no significaba todavía que el relato fuera falso, pero sí generaba una duda cada vez más difícil de ignorar. Si no existían pruebas del supuesto asalto, entonces el origen de las heridas debía estar en otro lugar. La investigación comenzó a avanzar con lentitud, pero de forma constante. Durante los días siguientes, los peritos analizaron las heridas de Estefanía con detalle. La joven había llegado a urgencias con 4 puñaladas en zonas críticas del cuerpo, incluyendo el cuello y un brazo. Heridas que finalmente provocaron su muerte pocos minutos después de ingresar al hospital. Las características de esas lesiones también planteaban interrogantes. No parecían producto de un ataque rápido en medio de un robo, sino de un enfrentamiento más cercano, posiblemente dentro de un espacio reducido. Esa conclusión coincidía con los rastros de sangre hallados dentro del vehículo, reforzando la hipótesis de que el ataque había ocurrido dentro del automóvil mientras ambos se encontraban solos. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a Ana Salinas, que me escribió gracias. Gracias, Ana, por tu apoyo, por estar aquí en la comunidad, por ver el contenido. Para mí eso es súper importante. Gracias por darme la oportunidad. Te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a Paola, que me escribió gracias. Saludos desde Uruguay, bendiciones. Paola, a ti por verme. Te envío un fuerte abrazo hasta Uruguay. Espero que las cosas vayan muy bien en tu vida. Espero que tu familia esté muy bien y mil gracias por apoyarme. Y por último quiero saludar a Dara GTC, que me escribió gracias. Eres muy considerado al exponer los casos. Me encanta oír tu narrativa. Muchísimas gracias, Dara, por verme. Gracias por estar aquí en la comunidad, por apoyarme. Eso es lo que finalmente me motiva para seguir creando contenido, así que te envío un fuerte abrazo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video,
Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video y sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. Al mismo tiempo, los investigadores comenzaron a examinar el contexto personal de la víctima y del hombre que la acompañaba. Fue entonces cuando apareció un dato que cambiaría el rumbo del caso. Estefanía y su expareja habían terminado su relación aproximadamente una semana antes de aquella noche. Según la información recopilada por las autoridades, habían mantenido una relación sentimental durante cerca de 4 años antes de la ruptura. Ese detalle introducía un elemento completamente diferente en la investigación. Ya no se trataba solo de determinar si había ocurrido un robo, sino de entender la dinámica entre dos personas que acababan de separarse y que, aún así, habían decidido encontrarse nuevamente esa noche. Las autoridades revisaron los teléfonos móviles de ambos, analizaron mensajes y reconstruyeron las últimas conversaciones que habían mantenido. Aquella revisión digital reveló que el encuentro de esa noche había sido planeado con la intención de hablar sobre su relación. Para los investigadores, ese contexto era importante porque situaba a la pareja en un momento emocional delicado. Las rupturas sentimentales suelen estar acompañadas de tensiones acumuladas, resentimientos y discusiones que pueden intensificarse cuando las dos personas vuelven a verse después de terminar. Aunque ese contexto no probaba que hubiera ocurrido un crimen, sí ofrecía un escenario en el que un conflicto podría haber escalado rápidamente. Durante semanas, el caso permaneció abierto mientras los investigadores reunían pruebas. Se entrevistó a familiares, amigos y conocidos de la influencer para reconstruir su estado emocional en los días previos a su muerte. Las declaraciones coincidían en algo. Estefanía no tenía intención de retomar la relación con su expareja. Aquella decisión aparentemente definitiva podría haber sido el detonante de una discusión más intensa durante el encuentro que tuvieron esa noche. Los investigadores no podían confirmar lo que ocurrió dentro del vehículo, pero el análisis de la evidencia física, combinado con el contexto de la relación, comenzaba a construir una hipótesis cada vez más clara. Los meses pasaron y la investigación se volvió más profunda. Se analizaron nuevamente las cámaras de seguridad y se compararon con los tiempos que había mencionado el hombre en su declaración inicial. Las inconsistencias se hicieron evidentes. Los tiempos del recorrido no coincidían exactamente con el relato del supuesto asalto, y el hecho de que no se hubiera robado ninguna pertenencia seguía siendo un punto difícil de explicar. Para los investigadores, esa ausencia de un móvil típico de robo era uno de los elementos más significativos. Si realmente hubiera sido un atraco, lo más probable era que los delincuentes hubieran tomado dinero, teléfonos o cualquier objeto de valor. Sin embargo, nada había desaparecido. Después de 4 meses de investigación, la policía llegó a una conclusión que marcaría un punto de inflexión en el caso. Las pruebas reunidas indicaban que el ataque no había sido producto de un robo en carretera. Por el contrario, todo apuntaba a que las heridas se habían producido dentro del automóvil en el que ambos viajaban. Esa conclusión llevó a las autoridades a concentrar la investigación en una sola persona, el hombre que había estado con Estefanía durante todo el trayecto y que había sido el último en verla con vida. El hombre, según las autoridades, era la pareja sentimental de la joven que fue asesinada el 17 de octubre del 2025. El 25 de febrero de 2026,
La policía realizó un operativo en Medellín que terminó con la captura del exnovio de la influencer, señalado por la fiscalía como presunto responsable del homicidio agravado. La detención se produjo tras reunir evidencia suficiente para presentarlo ante un juez, quien ordenó medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial. La captura marcó el inicio de una nueva etapa en el caso, en la que las autoridades deberán demostrar en tribunales lo que ocurrió dentro de ese automóvil aquella noche. Luego de 4 meses de investigación de la captura de Rubén de Jesús Saldarriaga Sánchez, un tipo de 31 años de edad, desempleado, quien fue capturado por homicidio agravado. Para la familia de Estefanía, la noticia de la captura fue un momento cargado de emociones contradictorias. Por un lado, representaba el primer paso hacia una posible justicia. Por otro, también confirmaba que la muerte de su hija no había sido el resultado de un asalto al azar, sino de un episodio mucho más cercano y doloroso. En muchos casos de violencia contra mujeres, el agresor no es un desconocido, sino alguien que formó parte de su vida. Esa realidad convierte estos crímenes en historias especialmente difíciles de procesar para las familias, pero también para la sociedad en general. La historia de Estefanía Restrepo Valencia se suma a una larga lista de casos en los que la violencia dentro de relaciones sentimentales termina con consecuencias irreversibles. En América Latina, muchos de estos casos han provocado debates intensos sobre la violencia de género y la forma en que las instituciones deben responder para prevenirla. Uno de los ejemplos más impactantes de los últimos años ocurrió en México con el asesinato de la influencer Valeria Márquez, cuyo caso conmocionó a millones de personas al ser grabado durante una transmisión en vivo en redes sociales. Valeria Márquez era una joven empresaria e influencer que transmitía contenido desde su salón de belleza cuando un hombre armado entró al establecimiento y le disparó. El ataque ocurrió mientras ella realizaba un directo en TikTok, lo que provocó que el crimen quedara registrado en video y se difundiera rápidamente en internet. El caso generó una enorme reacción pública y reavivó el debate sobre la violencia contra mujeres jóvenes en entornos donde la exposición pública y las relaciones personales pueden convertirse en factores de riesgo. Aunque las circunstancias del asesinato de Valeria Márquez y el caso de Estefanía Restrepo Valencia son distintas, ambos comparten una característica inquietante: la forma en que la violencia puede aparecer en espacios aparentemente cotidianos. En un caso, una transmisión en vivo desde un negocio. En el otro, un automóvil que recorría una carretera del Valle de Aburrá. Ambos escenarios parecían normales hasta que, de repente, se convirtieron en el escenario de una tragedia. Historias como estas dejan una pregunta difícil de responder. ¿En qué momento una discusión, una ruptura o un conflicto personal puede transformarse en un crimen? La respuesta rara vez es simple. Lo que sí queda claro es que detrás de cada uno de estos casos hay una vida que se detuvo de forma abrupta y una familia que debe reconstruirse alrededor de una ausencia permanente. La historia de la traviesa, como le decían en redes, terminó en una sala de urgencias en Medellín, pero las preguntas que dejó su muerte continúan resonando mucho después de que se apagaron las luces del hospital aquella noche. La investigación sobre la muerte de Estefanía Restrepo Valencia entró en una etapa mucho más compleja después de los primeros hallazgos. Durante las semanas posteriores al crimen, los investigadores comenzaron a reconstruir minuciosamente los movimientos de la pareja en aquella noche. Las cámaras de seguridad de la zona sur del Valle de Aburrá mostraban el automóvil desplazándose por la variante de Caldas, una carretera que conecta Medellín con varios municipios del suroeste antioqueño.
Esa ruta, que normalmente es utilizada por viajeros que salen de la ciudad, se convirtió en el centro de una reconstrucción casi forense del tiempo. Cada cámara, cada registro de placas y cada testimonio ayudaba a completar una línea cronológica de lo que había ocurrido antes de que Estefanía llegara gravemente herida a la clínica. Los investigadores sabían que, en casos como este, la verdad suele esconderse en los minutos previos al desenlace. Las autoridades confirmaron que Estefanía había sido atacada con un arma cortopunzante mientras se desplazaba en el vehículo junto a su expareja en cercanías del sector conocido como La Y, en jurisdicción del municipio de Caldas. Ese punto de la carretera es un cruce donde las vías se dividen hacia distintas direcciones del suroeste antioqueño. Durante el día es una zona transitada, pero por la noche la iluminación es irregular y el tráfico disminuye. Para los investigadores ese lugar tenía una importancia especial porque coincidía con el punto aproximado donde, según el relato inicial del hombre, habría ocurrido el supuesto intento de robo. Sin embargo, los registros de cámaras cercanas no mostraban actividad compatible con un ataque externo. Esa ausencia de evidencia se convirtió en uno de los elementos más decisivos para cuestionar la versión inicial. Móviles pasionales, le propina varias heridas con arma cortopunzante y en vez de utilizar los servicios de salud de La Estrella y de Caldas, que lo tenía más próximo, se traslada con la víctima hacia la ciudad de Medellín. A medida que el análisis avanzaba, los investigadores también estudiaron las lesiones que presentaba el conductor. Según los informes médicos, el hombre tenía una herida superficial en una de sus manos, una lesión que en principio parecía reforzar su versión de que había intentado defenderse durante el supuesto asalto. Pero al observar el patrón de esa herida y compararlo con la escena dentro del vehículo, los peritos comenzaron a considerar otra posibilidad, que aquella lesión hubiera ocurrido durante un forcejeo dentro del carro y no durante un ataque en carretera. Este tipo de detalles forenses son fundamentales en una investigación criminal porque permiten reconstruir la dinámica del enfrentamiento incluso cuando no hay testigos directos. Mientras tanto, los investigadores entrevistaban a personas cercanas a la víctima para entender mejor el contexto de su relación sentimental. Varias de esas declaraciones confirmaron que Estefanía había decidido terminar definitivamente la relación en los días anteriores a su muerte. La ruptura había ocurrido después de varios años de relación, un tiempo suficiente para que ambos compartieran una historia personal profunda. El análisis de los teléfonos móviles fue un elemento central en esta investigación. Los expertos revisaron registros de llamadas, mensajes y ubicaciones para reconstruir la interacción entre ambos durante los días previos al ataque. Este tipo de evidencia digital se ha vuelto cada vez más importante en investigaciones criminales modernas porque permite establecer patrones de comunicación y determinar si existieron discusiones o amenazas previas. En el caso de Estefanía, los investigadores buscaban señales que pudieran explicar por qué ambos habían decidido encontrarse aquella noche a pesar de haber terminado su relación días antes. La fiscalía consolidó una hipótesis basada en evidencia física, los registros de cámara y el contexto personal de la pareja. Según esa hipótesis, la agresión habría ocurrido dentro del automóvil después de una discusión entre ambos. Posteriormente, el hombre habría trasladado a Estefanía hasta la clínica con la intención de presentarla como víctima de un robo para evitar sospechas inmediatas. Aunque esta teoría debería ser demostrada en un proceso judicial, los investigadores consideraban que las inconsistencias en la versión inicial y la evidencia recolectada apuntaban hacia esa dirección. Cuando finalmente se produjo la captura del principal sospechoso en Medellín, el caso volvió a ocupar titulares. La detención fue el resultado de varios meses de investigación y permitió que la fiscalía presentara cargos formales por homicidio agravado. En este punto del proceso, la justicia colombiana deberá evaluar todas las pruebas reunidas para determinar si la hipótesis de la fiscalía se sostiene ante un tribunal.
Como ocurre en cualquier proceso penal, la presunción de inocencia se mantiene hasta que una sentencia judicial establezca la responsabilidad del acusado. Sin embargo, para la familia de la víctima, la captura representó un paso importante hacia el esclarecimiento de los hechos. El impacto del caso fue especialmente fuerte en redes sociales, donde Estefanía había construido su presencia pública. Miles de seguidores reaccionaron con mensajes de indignación y tristeza al conocer los detalles de la investigación. Para muchas personas que la seguían en internet, la noticia fue un recordatorio de la distancia que existe entre la imagen pública de una persona y los conflictos que pueden ocurrir en su vida privada. En cuestión de días, los perfiles de la influencer se llenaron de mensajes de despedida, transformando sus publicaciones en una especie de memorial digital. Este fenómeno de duelo colectivo en redes sociales se ha vuelto cada vez más común en casos que involucran a creadores de contenido. Cuando una figura pública muere en circunstancias violentas, su comunidad digital se convierte en un espacio donde miles de personas procesan la noticia al mismo tiempo. En el caso de Estefanía, esa reacción fue particularmente intensa porque muchos de sus seguidores la veían como una persona cercana, alguien cuya personalidad espontánea parecía reflejar una vida cotidiana común. Historias como la de Estefanía Restrepo también han reabierto debates sobre la violencia en relaciones sentimentales y la forma en que estas dinámicas pueden escalar hasta niveles extremos. En muchos países de América Latina, las autoridades han señalado que una proporción significativa de los homicidios contra mujeres ocurre dentro del contexto de relaciones personales. Este patrón ha llevado a que varios países desarrollen marcos legales específicos para investigar y sancionar estos crímenes, reconociendo que el contexto de la relación puede ser un factor determinante en la dinámica de violencia. La historia de la traviesa termina con una escena que permanece grabada en la memoria del caso: un automóvil detenido frente a la entrada de urgencias de una clínica de Medellín, un hombre que pide ayuda desesperadamente y un equipo médico intentando salvar la vida de una joven que había llegado con heridas demasiado graves para sobrevivir. Esa escena marca el final de una noche que comenzó como un encuentro entre dos personas que habían compartido años de su vida y terminó convirtiéndose en una investigación criminal que todavía continúa en tribunales. En los archivos judiciales, el caso seguirá avanzando con audiencias, testimonios y peritajes que buscarán establecer con precisión lo que ocurrió durante esos minutos dentro del vehículo. Pero más allá del resultado legal, la historia deja una pregunta inquietante que se repite en muchos casos similares: ¿cómo una relación que alguna vez fue cercana puede transformarse en un escenario de violencia irreversible? La respuesta a esa pregunta rara vez se encuentra en un solo momento o en una sola discusión, sino en una acumulación de tensiones, decisiones y circunstancias que terminan convergiendo en una tragedia. Y así, la historia de Estefanía Restrepo Valencia se suma a la lista de casos que recuerdan que detrás de cada titular existe una mujer, una vida que se detuvo abruptamente y también una red de personas que debe aprender a vivir con la ausencia y con lo que implica un asesinato. Las autoridades sabían que la investigación no podía depender únicamente de las declaraciones iniciales ni de los rastros visibles en el automóvil. Por eso uno de los elementos que más tiempo ocupó a los investigadores fue el análisis del recorrido exacto que el vehículo había realizado aquella noche. Los registros de cámaras y los sistemas de reconocimiento de placas permitieron reconstruir la ruta casi minuto a minuto. Las imágenes mostraron al automóvil desplazándose hacia el sur del Valle de Aburrá poco antes de las 9 de la noche y luego regresando hacia Medellín cerca de las 10 de la noche. Esa reconstrucción temporal era fundamental porque coincidía con el momento en que Estefanía ingresó a la clínica con heridas graves.
La revisión del vehículo también se convirtió en una pieza central del rompecabezas. Dentro del carro, los peritos encontraron manchas de sangre en el asiento del copiloto y en el techo, un detalle que llamó la atención de inmediato porque no coincidía con un ataque ocurrido fuera del automóvil como se planteó. Aquella distribución sugería que la agresión se había producido en un espacio reducido, probablemente mientras ambos permanecían dentro del carro. Este tipo de indicios físicos suele ser decisivo en las investigaciones criminales porque permite reconstruir cómo se movieron las personas durante el enfrentamiento. En este caso, la evidencia indicaba que la víctima se encontraba sentada en el asiento del copiloto cuando ocurrió el ataque, lo que reforzaba la hipótesis de que el agresor estaba muy cerca de ella en el momento de las puñaladas. Al mismo tiempo, los investigadores analizaron las heridas del conductor. Aunque había sido atendido en un centro médico por una lesión superficial en una de sus manos, los médicos consideraron que esa herida no correspondía a un ataque violento por parte de terceros. Más bien parecía una lesión compatible con un forcejeo cercano, algo que podría ocurrir cuando dos personas luchan dentro de un espacio reducido. Este detalle reforzó aún más la sospecha de que la agresión no había sido cometida por desconocidos, como él había afirmado en un principio. Mientras los peritos reunían pruebas materiales, la investigación se extendía hacia el ámbito personal de la víctima. La familia de Estefanía había expresado desde el principio sus dudas sobre la versión del supuesto robo. Según sus declaraciones, cuando el cuerpo de la joven llegó al hospital, todavía llevaba consigo sus pertenencias, incluyendo joyas y su teléfono celular, algo que resultaba difícil de explicar si realmente se trataba de un asalto. Estas dudas coincidían con el análisis policial, que tampoco había encontrado indicios de que alguien hubiera intentado sustraer objetos de valor. Los investigadores también hablaron con amigos cercanos de Estefanía que habían tenido contacto con ella horas antes del ataque. Uno de ellos relató que había conversado con la influencer por teléfono poco antes de que ocurriera el hecho. Durante esa llamada, el amigo escuchó lo que describió como sonidos de angustia, algo que en retrospectiva parecía indicar que la situación dentro del automóvil ya estaba deteriorándose. Este tipo de testimonios no siempre pueden reconstruir exactamente lo que ocurrió, pero ayudan a entender el clima emocional que rodeaba a la víctima durante sus últimas horas. El análisis de los teléfonos móviles fue otra parte esencial. Los agentes incautaron tanto el celular de Estefanía como los dispositivos que utilizaba su expareja. Uno de esos teléfonos era de uso personal y el otro estaba asociado a su trabajo como conductor de aplicaciones de transporte. Al revisar los registros de actividad, los investigadores buscaron señales que pudieran explicar el contexto del encuentro. Los mensajes y llamadas podían revelar si existían discusiones previas o conflictos que hubieran escalado hasta el enfrentamiento que terminó en tragedia. A medida que las pruebas se acumulaban, la investigación comenzó a perfilar un escenario distinto al del robo que se había mencionado inicialmente. Según la hipótesis de la fiscalía, la pareja se habría reunido para conversar sobre la ruptura. La discusión habría escalado dentro del carro hasta convertirse en un enfrentamiento violento. En ese momento, el arma blanca habría sido utilizada contra la víctima, provocándole heridas mortales. Aunque el proceso judicial debía determinar la responsabilidad definitiva, las pruebas durante los meses llegaron a que las autoridades consideraran este escenario como el más probable. Después de mucho tiempo en la investigación, la policía detuvo al hombre señalado como presunto responsable del homicidio. La detención se produjo en el barrio Robledo Palenque de Medellín y fue presentada ante un juez de control de garantías, quien ordenó su traslado a prisión mientras avanzaba el proceso judicial. Para los seguidores de Estefanía, la noticia de la captura fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza. Durante años, la joven había construido una presencia digital que conectaba con miles de personas a través de sus videos. Muchos de esos seguidores habían visto sus publicaciones apenas horas antes de su muerte, lo que hacía que la noticia resultara aún más impactante. En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes recordando sus transmisiones en vivo, sus bromas y su forma espontánea de comunicarse con la audiencia. Sin embargo, la historia de Estefanía también dejó una reflexión más amplia sobre los riesgos que pueden surgir dentro de relaciones sentimentales conflictivas.
En numerosos casos de violencia interpersonal, el agresor no es un desconocido, sino alguien cercano. Esta realidad ha sido señalada repetidamente por especialistas en criminología, quienes destacan que los conflictos emocionales intensos pueden convertirse en detonantes de violencia cuando se combinan con celos, frustración o incapacidad para aceptar una ruptura. En Colombia, uno de los casos más impactantes que refleja esa dinámica es el de Valentina Tres Palacios. Valentina era una joven DJ e influencer que vivía en Bogotá y que había iniciado una relación con un ciudadano estadounidense llamado John Poulos después de conocerse a través de internet. La relación parecía normal al principio, pero terminó de forma brutal cuando Valentina fue asesinada en enero de 2023. Su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta abandonada en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón. La investigación reveló que Poulos había estrangulado a la joven dentro de un apartamento y luego intentó ocultar el crimen. Después de abandonar el cuerpo, huyó del país, pero fue capturado días después en Panamá cuando intentaba escapar hacia Turquía. La evidencia reunida por los investigadores permitió demostrar su responsabilidad en el asesinato, y el caso se convirtió en uno de los feminicidios más impactantes en Colombia en los últimos años. La comparación entre ambos casos muestra un patrón inquietante que se repite en diferentes contextos, tanto en la historia de Estefanía como en la de Valentina. El agresor era una persona que formaba parte de la vida íntima de la víctima. La violencia no surgió de un encuentro casual con desconocidos, sino de una relación que había comenzado de forma aparentemente normal. Esta característica convierte estos crímenes en tragedia particularmente complejas porque se desarrollan dentro de espacios donde la confianza y la cercanía deberían haber ofrecido seguridad. A medida que el caso de Estefanía continúa avanzando en los tribunales, la investigación seguirá intentando reconstruir cada detalle de aquella noche. Los testimonios, los peritajes y las pruebas digitales serán evaluadas para determinar la verdad judicial de lo ocurrido. Sin embargo, más allá del resultado final del proceso, la historia deja una imagen difícil de olvidar: un automóvil que atraviesa la noche por una carretera del Valle de Aburrá, mientras dentro de él se desarrolla una discusión que terminará cambiando para siempre la vida de muchas personas. Y aunque los expedientes judiciales puedan algún día cerrar el caso con una sentencia definitiva, el eco de esa noche seguirá recordando cómo una relación que alguna vez fue cercana terminó en una triste tragedia.